Buenos días, maestra. Mi nombre es Isabela Castellón y voy a exponerles los resultados de mi trabajo final titulado Análisis cladístico del género Amanita por medio de caracteres morfológicos y moleculares. Bueno, el género Amanita es un género de hongos basidiomycetos perteneciente a la familia Amanitaceae del orden Agaricales. De este género se distinguen dos subgéneros y 7 secciones según Zhang et al. 2015. Este género es un género cosmopolita que se distribuye prácticamente en todo el mundo, desde zonas tropicales hasta zonas templadas. La gran mayoría de las especies son ectomicorrizas. Esto significa que necesitan crecer en asociaciones con árboles, generalmente del género Pinus o del género Quercus. La taxonomía de este género se encuentra en constante cambio debido a la dificultad de ofrecer identificaciones específicas debido al parecido morfológico de las especies, así como por descripciones que son inadecuadas para ciertas zonas geográficas. Esto se suele entender bastante, por ejemplo, con hongos de la sección Cesarea, que fueron en América identificados primeramente como la especie de Amanita cesárea, pero luego se descubrió que Amanita cesárea es exclusiva de Europa y que las especies que hay aquí en América no son esa especie. Y la confusión surgió debido al gran parecido que tienen todas las amanitas de esa sección. Es por esto que es importante realizar análisis cladísticos que combinen caracteres morfológicos como moleculares para poder esclarecer mejor las relaciones filogenéticas de este grupo. Como antecedentes tenemos el trabajo realizado por Zhang et al. En 2015, titulado Una revisión en la diversidad filogeográfica y la población genética de los hongos del género Amanita. Este trabajo consistió en una revisión bibliográfica sobre la filogeografía y la genética de este género, y divide el género en 7 secciones: Amanita, Cesárea, Vaginate, Amibela, Lepidela, Phalloide y Valide. El segundo antecedente es el realizado por Cui et al. En el 2003, titulado Diversidad de especies de la sección Vaginate en China, con una descripción de 4 nuevas especies. Este estudio usó análisis moleculares con los marcadores ITS1 e ITS2, además de caracteres morfológicos, y encontró 16 especies 16 especies reconocidas para China, con 4 especies nuevas para la ciencia. El objetivo principal de este trabajo es llevar a la práctica los conocimientos teóricos sobre caracteres taxonómicos y cladística aprendidos en este curso. Y bueno, como metodología, en la parte de selección del taxón y género a utilizar, se realizó una búsqueda bibliográfica de todas las características de 10 especies del género Amanita, más una especie de un género hermano como grupo externo. Esto para poder enraizar los árboles que se hicieran más adelante. Se seleccionó el gen ITS, que es un gen que en la bibliografía se muestra como muy usado en análisis molecular en hongos. En cuanto a los caracteres morfológicos, se codificaron 20 caracteres en una matriz, de los cuales varían entre caracteres multiestado y doble estado. Con los análisis de datos morfológicos, estos se realizaron en el software TNT, y con los análisis con datos moleculares se usó el software BioEdit para ordenar las secuencias moleculares y el software Mega12 para los análisis cladísticos con los árboles Bootstrap y árbol de consenso. Aquí podemos ver la tabla de la matriz de caracteres de las 10 especies del género Amanita y el género y la especie del género externo, que es Lunacella viloderma. Y aquí podemos ver la tabla de codificación de caracteres, que entre muchos otros incluye, por ejemplo, la presencia de volva, presencia de anillo, color del sombrero, forma del sombrero, entre otros caracteres. Y bueno, vamos con los resultados. Primeramente, en los análisis realizados en el software TNT, tenemos el cladograma más parsimonioso. Este pues, es un cladograma que nos muestra las relaciones filogenéticas con la menor cantidad de cambios entre ellos. Aquí podemos destacar, por ejemplo, los clados de abajo, que sería el clado de Amanita jacksoni y Amanita cesárea, que los muestran como especies muy cercanas. Lo mismo ocurre con el clado que une Amanita fulva y Amanita vaginata,
Y también se puede observar cierta cercanía entre Amanita discorígena y Amanita phalloides. Luego tenemos el árbol de consenso, que fue un árbol de consenso de los 4 árboles iniciales. Acá podemos ver que la relación entre Amanita jacksoni y Amanita caesaria se mantiene. Y finalmente el árbol de consenso bootstrap. Aquí podemos ver nuevamente que el clado que une Amanita jacksoni con Amanita caesaria tiene un 71% de soporte. Es el clado con mayor soporte de todo el árbol. Pero también podemos ver otros clados con bastante soporte, como por ejemplo el que une Amanita disporífera con Amanita phalloides con un 44%, y el que une Amanita fulva y Amanita vaginata con 40%. También podemos ver los índices de retención y consistencia, que nos arrojan valores normales de 0.75 y 0.70. También se realizó el mapeo de caracteres en el que se pudo identificar sinapomorfías entre las diferentes especies. Por ejemplo, si observamos en la figura 4 que nos habla del carácter de presencia de volva, podemos ver que todas las especies dentro del género Amanita poseen este carácter y el único que no lo posee es la especie del clado del clado del taxón externo. Ahora con los análisis realizados en MEGA, podemos ver el árbol más parsimonioso. En este caso podemos observar que, al igual que en los árboles realizados con el software TNT, hay muchas relaciones que se mantienen. Destaca el caso de Amanita caesaria y Amanita jacksoni, que tienen en este árbol el 100% de consenso. También destaca, por ejemplo, el caso de Amanita bisporígera y Amanita phalloides, que en el árbol de TNT contaba con 40% de consenso, pero en este tiene 99% de consenso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Amanita fulva y Amanita vaginata, y Amanita flavoconia y Amanita rubescens. Y luego tenemos el árbol de consenso bootstrap, que básicamente nos muestra las mismas relaciones. Se mantienen las relaciones entre Amanita caesaria y Amanita jacksoni, Amanita disporígera y Amanita phalloides, y Amanita fulva y Amanita vaginata. Bueno, como discusión, pudimos observar que tanto en los análisis realizados como en MEGA, tanto en los análisis realizados en TNT, destacan estas 3 secciones, que sería sección cesare, sección phalloide y sección vaginate. Podemos ver que estos fueron los hongos que recibieron un mayor respaldo en todos los análisis realizados. En el caso de MEGA recibieron un 100% de respaldo la sección cesare, 99% de respaldo la sección phalloide y 98% de respaldo la sección vaginate. Mientras que los realizados en el software TNT con los caracteres morfológicos nos muestran un 71% de respaldo en la sección cesare, un 44% en la sección phalloide y un 40% en la sección vaginate. Estos valores son significativamente más bajos que los obtenidos en el software MEGA, y esto puede deberse a la codificación de los caracteres morfológicos. Debido a que en el software MEGA se usaron datos moleculares que son mucho más precisos, es muy probable que se deba a eso este mayor número de afinidad que se muestra en los árboles de consenso y bootstrap realizados en este software. Mientras que en el software TNT, como se usaron caracteres morfológicos, entonces muy probablemente esto es lo que sea la causa de que estos valores sean mucho más bajos. Esto nos sugiere, por ejemplo, que tal vez se debe hacer un mejor trabajo a la hora de codificar y de seleccionar los caracteres que se deban usar para este tipo de análisis. Y bueno, como conclusiones, se confirmaron las relaciones estrechas entre las especies pertenecientes a las secciones cesare, vaginate y phalloide. Asimismo, se mapearon caracteres morfológicos que permitieron identificar sinapomorfía entre las diferentes especies. Y asimismo, se sugiere mejorar la codificación de los caracteres morfológicos para obtener mejores resultados. Aquí tenemos la bibliografía y muchas gracias.